Ahí está, si se quieren ir presentando las chicas, las colegas que van a disertar. Bueno, voy compartiendo pantalla, no sé, Dale, ¿me dale. podés habilitar, por favor? Sí. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Díganme si se me escucha bien, si no se me corta internet, espero que no. Esperemos que no. Eh, Sí, pero sí, esperemos. perfecto. ¿Se escucha? Eh, Se escucha. bien. Bueno, mi nombre es Ana Julia Guinaudo, yo soy técnica superior en estética, cosmetología y cosmiatría, al igual que mis compañeras acá presentes, Sandra Cuello, Celine Stabler y Noelia Ferreira. De hecho, las cuatro éramos compañeras de estudio. Y bueno, el trabajo que vamos a exponer se titula HIV y piel, un enfoque desde la cosmiatría. ¿A raíz de qué surge este trabajo? Cuando comenzamos a buscar información, nos dimos cuenta de que no había, hay información sobre HIV, hay información sobre SIDA, hay información sobre las manifestaciones cutáneas que produce el virus, pero no hay una relación, no se encuentra información sobre una relación o desde un enfoque cosmiátrico. Y la realidad es que a lo largo de nuestra vida profesional puede llegar un paciente con HIV a nuestro gabinete, con SIDA, y tenemos que tener la idoneidad para saber si podemos o no podemos abordar, y si podemos abordar, cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, aprovechamos esta oportunidad para realizar un trabajo monográfico para una cátedra, que es la Cátedra de Prácticas Profesionalizantes 3, de tercer año, y bueno, y surgió este trabajo monográfico. Bueno, el grupo está compuesto inicialmente somos 6, en este caso estamos 4 presentes, y bueno, les mandamos un saludo a nuestras compañeras que también la verdad es que dejaron muchísimo en este trabajo, aportaron muchísimo, igual que nosotros. Bueno, vamos a empezar, si les parece. Sí, sí. Bien. Vamos a hablar un poco de las generalidades del HIV. Todos sabemos que HIV significa virus de la inmunodeficiencia humana, es un retrovirus del género lentivirus, que cuando ingresa en el organismo infecta a los linfocitos TCD4, produciendo un deterioro del sistema inmune, un deterioro paulatino. De hecho, cuando la persona sospecha que tuvo contacto, un contacto a través del cual se puede contagiar, obviamente, y acude a un centro médico, se le hace un análisis, un estudio serológico, donde se identifican el número de linfocitos T que tiene en el organismo en sangre, y por otro lado, el número de réplicas del virus en el organismo. Si este número da 0, es porque la persona no se contagia. También va a haber casos de personas que son portadoras, o sea que tienen un número muy bajo de réplicas del virus en el organismo. Y acá voy a hacer una salvedad. Esas personas, tanto la persona portadora como la persona que además padece el SIDA, contagian. Está mal, es un concepto erróneo decir que la persona portadora con un número bajo de células virósicas no va a contagiar. No va a contagiar. Bien, el mecanismo de transmisión de este virus es principalmente por vía sexual sin protección. De hecho, acá en Argentina el 98% de los contagios se dan por esta vía. Otros mecanismos son por vía parenteral, o sea, por el uso de agujas, o por transmisión vertical de la madre al feto durante el embarazo. Ahora bien, vamos a hacer una diferenciación que la mayoría lo sabe, pero no está de más, que es VIH y SIDA. ¿Son sinónimos? No. El VIH es el virus propiamente dicho, y el SIDA es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Ya es cuando la enfermedad está instaurada en el cuerpo humano. ¿Cuándo se dice que la persona tiene SIDA? Cuando hay un recuento linfocitario menor a 200 células por milímetro cúbico de sangre, y cuando comienzan a aparecer manifestaciones en la persona que en una persona con un sistema inmune normal no aparecerían.
Respecto a los datos epidemiológicos, se estimaba que para el año 2020 había 37.700.000 personas contagiadas a nivel mundial, siendo los contagiados en Argentina 136.000 personas. De estas 136.000, el 83% conoce su estado serológico y el 17% lo desconoce. ¿Qué quiere decir esto? Que el 17% de esos 136.000 personas no sabe que convive con el virus del VIH en el organismo. A lo largo de la vida de la persona que se contagió, de la persona seropositiva, van a aparecer diferentes manifestaciones. Se estima que un porcentaje que fluctúa entre el 40 y el 95% de los pacientes con VIH van a presentar manifestaciones cutáneas a lo largo de su vida. Tengamos en cuenta que vamos a tener una disminución en los linfocitos T, una disminución en los monocitos y los macrófagos, una disminución en las células de Langerhans, que es la primera célula que se manifiesta del sistema inmune ante un microorganismo que ingresa al cuerpo, y una disminución de las células natural killer. O sea, el cuerpo humano va a estar a merced de todo microorganismo patógeno. Básicamente es así. Por otro lado, estas manifestaciones no son patrimonio exclusivo del VIH, solo que la persona inmunodeprimida justamente va a estar más a merced de esto. Y la terapéutica es mucho menos eficiente, la terapéutica de estas manifestaciones es mucho menos eficiente en las personas contagiadas que en las no contagiadas. Ahora vamos a clasificar en dos grandes grupos estas manifestaciones cutáneas. Por un lado vamos a tener las no infecciosas, y por otro lado las infecciosas. Las no infecciosas las vamos a clasificar en tres subgrupos: las inflamatorias, las asociadas a la terapia antirretroviral y las neoplásicas. Dentro de las inflamatorias encontramos el síndrome retroviral agudo o infección primaria por VIH, que es la primera manifestación que aparece luego del contagio, la dermatitis seborreica, la psoriasis, dermatitis atópica y cerosis, foliculitis eosinofílica y erupción pruriginosa papular. Muchas de estas, como por ejemplo la psoriasis, la dermatitis seborreica, pueden llegar tranquilamente a nuestro gabinete. Tengamos en cuenta eso. Las manifestaciones asociadas a la terapia antirretroviral, vamos a encontrar las reacciones adversas a esta terapéutica retrovírica y el síndrome de la reconstitución inmunológica. Y las manifestaciones neoplásicas, el sarcoma de Kaposi, las neoplasias cutáneas y la neoplasia anal intraepitelial y cáncer anal. El sarcoma de Kaposi, a modo de informativo, digamos, fue la manifestación que en los años 80 era sumamente estigmatizante para la persona. ¿Por qué? Porque se la asocia directamente a lo que antes se denominaba fiebre rosa, en el año 81, que es cuando se descubren los primeros pacientes con SIDA ya instaurado, al sur de California, y se lo asociaba a la fiebre rosa o a lo que anteriormente se lo denominaba GRID. ¿Qué era GRID? Sinónimo de, hoy el SIDA, era inmunodeficiencia asociada a los gays. Con el paso de los años, y al recabar más información e investigar, se dieron cuenta de que es una enfermedad que afecta tanto a personas homosexuales como heterosexuales. De hecho, hoy no hay diferenciación. Y por último, las manifestaciones infecciosas asociadas al VIH, que vamos a encontrar: las bacterianas, las virales, las fúngicas y las parasitarias. Ahora bien, también va a existir una correlación entre las manifestaciones que van a ir apareciendo y el recuento de linfocitos TCD4. Cuando el recuento es mayor a las 500 células por milímetro cúbico, que es un sistema inmune que todavía está bien, entre comillas, infectado, pero bien, el paciente va a presentar síndrome retroviral agudo o infección primaria por VIH, leucoplasia vellosa oral, candidiasis vaginal y dermatitis seborreica. Cuando el recuento es menor a las 500 células, candidiasis orofaringia,
que la manifestación por Candida albicans en las mucosas se da con mucha frecuencia en los pacientes VIH positivo, solo que obviamente nosotros en gabinete no es algo que vayamos a ver, pero se presenta en un porcentaje altísimo. El virus herpes zóster, la psoriasis severa o refractaria, neomelanocítico eruptivo atípico y melanoma, y el sarcoma de Kaposi. Cuando el recuento es menor a las 250 células por milímetro cúbico de sangre, se van a manifestar la foliculitis eosinofílica, dermatitis seborreica refractaria, molusco contagioso diseminado, tuberculosis miliar, o sea que se va a manifestar por 1000 en el organismo, en el cuerpo humano, virus herpes simple diseminado, criptococosis diseminada, osmosis diseminada, coccidioidomicosis diseminada, que la criptococosis y la coccidioidomicosis son ya indicadores que hay SIDA. De hecho, este recuento linfocitario, que son los 250 células, ya estamos cerca del conteo que nos indica que hay un SIDA ya en el organismo. Y la botriomicosis, por último. Y cuando el recuento es menor a 50 células, o sea, estamos hablando de un sistema inmune prácticamente inexistente, van a aparecer infecciones por virus herpes, simple diseminado mucocutáneo persistente, erupción papular pruriginosa, molusco contagioso gigante, úlceras perianales por citomegalovirus, aspergilosis, ictiosis adquirida, infecciones por complejo de Mycobacterium avium, linfoma no Hodgkin y astas mayores. Respecto a la erupción papular pruriginosa, hay muchos autores que la definen como sinónimo de la foliculitis eosinofílica. También hay muchos autores que la definen como una variante de la misma. La realidad es que no, cada uno tiene sus manifestaciones y ya las vamos a diferenciar. Ahora vamos a empezar a ver algunas imágenes de manifestaciones cutáneas que tranquilamente pueden llegar a nuestro gabinete y tenemos que sí o sí saber identificarlas. A la izquierda arriba vemos el síndrome retroviral agudo o infección primaria por VIH. Esta es la primera manifestación que yo les decía que aparece en la persona contagiada, aproximadamente entre la primera semana y la sexta semana luego del contagio. Se caracteriza por una fiebre muy alta, de 40 grados más o menos, y luego de las 48 y 72 horas de esta fiebre aparece un rash morbiliforme, que es lo que vemos acá, que puede ser papulopustuloso o vesicular. Esta manifestación, cabe destacar que puede ser tranquilamente confundida con una virosis inespecífica. A la derecha vemos la dermatitis seborreica, que también es algo muy normal, que es producido por el Malassezia furfur, que es el mismo de la caspa. Esta dermatitis seborreica en la población sana tiene un índice de prevalencia de aproximadamente 2 a un 4%. Ahora, en las personas VIH positivas, más de un 85%. O sea, estamos hablando de un índice altísimo, de que un 85% de las personas contagiadas van a padecer este eczema. Y abajo observamos la psoriasis, que ya todos sabemos que no es una manifestación obviamente inherente al HIV pura y exclusivamente, pero sí tiene una característica mucho más destructiva en los pacientes VIH positivos y además histológicamente se pueden observar queratinocitos necróticos de las placas psoriáticas de estos pacientes. Luego la fotodermatosis, que son dermatosis que aparecen en zonas expuestas al sol, o sea, en zonas expuestas, y normalmente están acompañados ya de otras manifestaciones previas. La dermatitis atópica, que viene acompañada de cerosis, y de ictiosis, que es lo que comúnmente a la ictiosis la conocemos como la piel escama de pescado. También, estos eczemas son mucho más severos en las personas contagiadas que en las personas no contagiadas. Y por último, dentro de las inflamatorias, la foliculitis eosinofílica y erupción pruriginosa papular, que habíamos dicho que no era lo mismo,
De hecho, las foliculitis eosinofílicas son infiltrados de células eosinofílicas que causan pápulas y pústulas en rostro, cuello, cuero cabelludo y en la parte media del tronco. Lo que va a diferenciar la foliculitis eosinofílica por inmunodepresión de la foliculitis eosinofílica clásica que puede tener cualquiera, o también llamada de Fuji, es que la foliculitis eosinofílica por inmunodepresión va a respetar palmas y planta de los pies. Y bueno, la erupción pruriginosa papular van a ser pápulas discretas en las zonas distales de las extremidades, y va a respetar el tronco, que habíamos dicho que la primera, uno de los lugares donde aparecía, era la línea media del tronco. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Elena Stadler y yo voy a comenzar a explicar lo que son las manifestaciones neoplásicas. Estas van a ser las últimas dentro del grupo de las manifestaciones no infecciosas. Vamos a tener por un lado lo que son los carcinomas de origen no melanocítico, que van a ser los más frecuentes dentro de este grupo de pacientes, que va a ser el espinocelular, que es el carcinoma que afecta a los queratinocitos, y el vasocelular, que es el que afecta a las células basales. Por otro lado tenemos el melanoma, que bueno, es de origen melanocítico, y es uno de los más agresivos para el organismo, ya que tiene una rápida propagación. Lógicamente en estos pacientes inmunosuprimidos va a ser mucho más agresivo. Y tiene una incidencia del 26% mayor en estos pacientes a comparación de la población común. Por otro lado tenemos el sarcoma de Kaposi, que existen 4 variantes, siendo la variante epidérmica la más frecuente en estos pacientes. Esta manifestación fue una de las principales en darle lugar al VIH y al SIDA como unas nuevas entidades, como unas nuevas enfermedades. Y en el comienzo de estas, había un porcentaje de pacientes del 30 o el 40% que presentaban sarcoma de Kaposi. Hoy en día esa cifra ha disminuido al 10%, que junto a la terapia antirretroviral han disminuido la tasa de mortalidad en un 81%, que es una cifra muy alentadora, ya que cabe destacar que los pacientes con VIH o SIDA no mueren del VIH o el SIDA en sí, sino de la cantidad de manifestaciones, de enfermedades o infecciones que contraen a lo largo de la enfermedad. Bueno, el sarcoma de Kaposi se va a presentar como máculas, placas o nódulos eritematoescamosos de color violáceo brillante que se van a presentar mayormente en lo que son las líneas de Langer, que van a ser las que corresponden a la orientación natural de las fibras de colágeno en la dermis. Pásame. Por otro lado, tenemos las manifestaciones asociadas a la terapia antirretroviral. Por lo general, estos pacientes no toman una sola medicación, y también es importante destacar que estas medicaciones son muy densas en su composición, por lo que va a ser muy frecuente que genere efectos adversos, como por ejemplo el rash morbiliforme que vemos en imagen, que es lo que explicó mi compañera anteriormente, que es se puede dar como una especie de zampullido, pero también podemos ver manifestaciones en piel como la paronychia, la alopecia, la lipodistrofia, erupciones morbiliformes, entre otras. Y algo que es muy frecuente de asociarlo a la terapia es el síndrome de reconstitución inmunológica. Que bueno, como bien lo dice su nombre, una vez comenzado la terapia antirretroviral, el paciente va a comenzar a recuperar lentamente alguna de las respuestas de su sistema inmune, como por ejemplo puede ser la inflamación, que van a agravar otros cuadros que ya estaban presentes antes de la terapia, como los cuadros infecciosos. Pásame. Bueno,
También tenemos las manifestaciones infecciosas, que bueno, vamos a remarcar que estos pacientes tienen un sistema inmune casi nulo, por lo que su organismo va a ser un portal abierto a estos microorganismos bacteriales, virales, fúngicos y parasitarios que bueno, van a comprometer la salud de este paciente. Tenemos a la izquierda lo que es la tuberculosis, que es muy frecuente, y se va a manifestar como abscesos, que van a ser como unas pústulas, pero de mayor tamaño y que van a doler. También puede presentarse como forúnculos y en algunos casos como verrugosidades. También tenemos lo que es la angiomatosis bacilar, que esta se va a presentar más que nada en la etapa avanzada de SIDA y se puede manifestar de forma dérmica como pápulas proliferativas, eritematoescamosas, y de forma subdérmica como nódulos que van a estar acompañados también de eritema y descamación. Por otro lado tenemos la sífilis, que también es algo muy usual de ver en estos pacientes, y se van a manifestar principalmente como una sífilis primaria, donde su lesión principal va a ser el chacro, que son como unas pequeñas papulitas que se van a ubicar en la zona de entrada de la infección. Si esta sífilis primaria no es tratada a tiempo, o si el paciente presenta una resistencia al tratamiento, o cualquier motivo que impide que se cure, va a progresar a una sífilis secundaria, que como vemos en las imágenes, se va a comprometer otras partes del cuerpo, agravando estas lesiones, estos chacros, como puede ser el tórax, las palmas de las manos y la planta de los pies. Pásame. Bueno, también tenemos los moluscos contagiosos, que son de origen viral, y también es algo muy, muy frecuente de ver en estos pacientes, y la característica que tiene en estos pacientes es que se van a presentar de manera deformantes, en zonas atípicas, como puede ser la cara y el cuello, y se van a presentar como lesiones múltiples y extensas, que pueden llegar a medir más de 1 centímetro, y bueno, algo que marca, que también es muy importante de saber, es que marca un progreso del VIH. Y bueno, los diagnósticos diferenciales de estos moluscos contagiosos van a ser otras infecciones, pero de origen parasitaria, como la histoplasmosis y la criptococosis. Por otro lado tenemos una infección fúngica, la dermatofitosis, que como vemos en imágenes puede comprometer las placas unguiales y las extremidades. Después la epidermodisplasia verruciforme, que esta es una lesión precancerosa, es decir, que va a tener un 25% de probabilidades de progresar a un cáncer, que bueno, este porcentaje va a estar aumentado en estos pacientes. Y es importante que sepamos que esta lesión no es tan frecuente de ver, pero el diagnóstico diferencial es la pitiriasis versicolor, ya que bueno, se presenta como lesiones hipopigmentadas, como vemos en la imagen, verrugosas. Después, por otro lado, tenemos las verrugosidades por HPV, que bueno, es algo muy usual de ver, independientemente del VIH, y es importante remarcar que muchas veces se suele entender o se suele informar que estas verrugas se encuentran en genitales, y no es así. O sea, hay verrugas que se encuentran en genitales, pero están las verrugas planas y las vulgares que se encuentran en cualquier superficie de la piel, siendo las planas las que podemos encontrar en cuello, en rostro, en palma de las manos, y que puede llegar a comprometer las extremidades y el tórax. Pásame. Bueno, y acá tenemos un caso clínico que se trata de un hombre de 22 años que se presenta a la consulta médica por estas lesiones que vemos en imágenes, que son lesiones papulosas eritematosas, que se presentan en cuello, rostro, tórax y extremidades superiores. Este paciente manifiesta haber comenzado con estas lesiones hace 8 días,
junto a un signo febril, que no fue cuantificado por termómetro. Al hacer una anamnesis rigurosa, el médico llega a la conclusión de que puede ser lesiones, un exantema agudo por HIV, ya que bueno, sus antecedentes familiares y personales eran negativos. Se le indica que se haga una prueba ELISA, que es una prueba de laboratorio, donde se miden los antígenos en sangre, que va a ser seguida por una prueba confirmatoria de HIV, la cual tuvo como resultado HIV positivo. Ahora la pregunta, o sea, lo interesante de este tema en realidad es que como este paciente concurrió a la consulta médica por las lesiones en piel y no por este síndrome febril que tuvo en una primera instancia, este paciente pudo haber concurrido a nuestro gabinete o habernos consultado de por qué podían llegar a ser estas lesiones. Es muy importante que nosotros sepamos que este VIH se puede llegar a presentar de las maneras que hemos presentado anteriormente. Entonces, ahora la pregunta que nos hacemos es si nosotros, como cosmetólogos y cosmiatras, podemos tratar un paciente VIH positivo. La respuesta es sí. Siempre y cuando teniendo primeramente la autorización médica, ya que bueno, va a ser el médico de cabecera quien tenga el seguimiento de este paciente, quien tenga, por ejemplo, la cantidad de CD4 que tenga en sangre, ya que, por ejemplo, en un conteo menor a 200, nosotros ya no podríamos trabajar en ese paciente, y también tener muy en claro cuáles son nuestras limitaciones y nuestra responsabilidad como profesional. Es importante que podamos brindarle a ese paciente que tal vez llega a nuestro consultorio por otra consulta estética, que podamos darle a ese paciente el apoyo y la ayuda que vino a buscar. Algo que nos contó nuestra profesora de prácticas, nosotras en tercer año tenemos prácticas profesionalizantes, donde atendemos pacientes con patologías cutáneas. Bueno, nos contó, cuando le presentamos el tema de nuestro tema, nos contó que acudió a las prácticas una paciente que tenía brotes por acné. Bueno, y al hacer la correspondiente ficha, la anamnesis, las alumnas se encontraron con que esa paciente era VIH positivo y no supieron cómo abordar esa piel. Entonces hay que dimensionar lo que debe ser para esa persona, que ya de por sí tiene que cargar con ser VIH, que también se le sume esto de ir a pedir ayuda a alguien y que no sepan cómo brindártela. Entonces es muy importante que podamos darle esa comodidad al paciente. Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sandra Cuello y bueno, yo les voy a hablar de lo que es la bioseguridad del gabinete. Recién mis compañeras hablaron de todas las manifestaciones cutáneas que hay que tener en cuenta a la hora de atender a un paciente con VIH. Este es un pilar fundamental del tratamiento, poder conocer y reconocer todas estas manifestaciones. Pero el otro pilar fundamental es la bioseguridad. Nosotros cuando tenemos un paciente inmunodeprimido, ellos van a ser sensiblemente más predispuestos a contraer cualquier tipo de patología que pueda estar dando vueltas en nuestro gabinete si no cumplimos con las medidas de bioseguridad adecuadas. Ya sea por VIH positivo, o podemos también tener pacientes que estén inmunodeprimidos porque hayan sido trasplantados. Y también hay que saber que estas medidas hay que seguirlas siempre, bajo cualquier circunstancia y con cualquier paciente. Porque bueno, puede pasar también de que no conozcamos la historia clínica a profundidad, porque nuestro paciente omita un dato, entonces hay que seguirla siempre, para no dar lugar a dudas de que pase algo. Como cosmiatras somos agentes de salud, y es nuestro deber cuidar la integridad física de nuestro paciente y la propia. Bueno, la bioseguridad es un conjunto de medidas, normas y conductas destinadas a reducir al mínimo el riesgo de propagación y contagio de microorganismos
que pongan en riesgo la salud humana. Pásame a la próxima. Bien, para poder llevar a cabo todas estas normas de bioseguridad de forma eficaz y consciente, hay que entender cómo se produce el ciclo de contagio de una enfermedad. Vamos a tener tres actores en lo que es el ciclo de infección. El primero en principal es el agente patógeno, que va a ser la entidad biológica capaz de producir una enfermedad infecciosa o infectocontagiosa. Este agente patógeno se va a alojar en primera instancia en una fuente. La fuente pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser plantas. Nosotros como agentes de salud nos podemos convertir en una fuente de contagio, en una posible fuente. A través de distintos mecanismos de transmisión, ya sea de forma directa o indirecta. La forma directa sería el contacto persona a persona, cuando hablamos, cuando tosemos, estornudamos, que eliminamos hacia afuera lo que es el flushing. Esa es una forma directa de contagio. Y tenemos el contagio indirecto, que es cuando se produce por vectores. Por ejemplo, alimentos contaminados, animales, por ejemplo el mosquito es un vector de, por ejemplo, lo que es el dengue. Y cuando tocamos superficies y dejamos microorganismos, y estas superficies no están bien limpias, y otra persona viene y las toca, se lleva consigo este agente patógeno. Bien, a través de estos distintos mecanismos, el agente patógeno va a pasar de lo que es la fuente al huésped, o al hospedador, que va a ser el último eslabón de la cadena, va a ser donde se va a alojar este microorganismo, se va a reproducir y va a provocar una enfermedad. En el caso de las personas, tenemos distintas vías de entrada de estos agentes patógenos. Lo que es la zona de mucosas, la zona respiratoria, gastrointestinal por la boca, lo que es por relaciones sexuales, que bueno, son diferentes entradas, y también por la vía parenteral, que es cuando se utiliza agujas. Pásame esto. Bueno, cuando nosotros lo que hacemos con las medidas de bioseguridad es que todos estos mecanismos de transmisión, de los que hablé recién, es reducirlos al mínimo, ¿no es cierto? Las medidas de bioseguridad son muy amplias. Yo ahora en 15 minutos que las voy a decir, nosotras resumimos las básicas fundamentales. Hay una capacitación con la licenciada Maciel, Natalia Maciel, no sé si la conocen. Ella da una capacitación muy extensa de lo que es bioseguridad, y está muy bueno que la conozcan porque es muy completa esta capacitación. Nosotras la recomendamos mucho porque pudimos ver con ella. Lo que hicimos nosotros ahora es abarcar lo que es la colocación del kit sanitario, que va a ser muy importante en el caso de pacientes inmunodeprimidos, y la limpieza del ambiente. Bien, antes que nada, antes de empezar a atender un paciente, lo que hay que tener en cuenta es el uso del ambo. El ambo tiene que estar limpio, impecable. No es recomendable que nosotros nos cambiemos en nuestra casa, y si el consultorio lo tenemos lejos y tenemos que viajar al consultorio, ese ambo se va a ir contaminando en el camino. Entonces la idea es que nosotros llevemos nuestro ambo limpio con nosotros, bien guardado, y nos cambiemos en nuestro consultorio. Una vez puesto el ambo, está bueno de que no estemos dando vueltas fuera del consultorio, salir al kiosco, ponerse a barrer, porque también se estaría contaminando. Bueno, como medida básica y fundamental antes de colocar el kit sanitario, el lavado de manos. Simple como eso, con agua y con jabón, es más que suficiente. Ahora en época de pandemia se comercializó mucho lo que son jabones antibacteriales y un montón de productos más que no es necesario. Solo con agua y con jabón entonces se estaría realizando el lavado correcto. Y otra cosa es que el uso del alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos. Nosotros cada vez que necesitemos lavarnos, lo tenemos que hacer, porque una cosa es sacar la suciedad con el lavado de manos, y otra cosa es la desinfección que va a producir el alcohol en gel. Y una cosa no reemplaza a la otra. Bien, no está mal recordar que se realiza hasta los codos, hay que frotar bien entre los dedos, procurar que estén bien limpias las uñas, y durante 20 segundos como mínimo este procedimiento. A la hora de colocar el kit sanitario, lo primero que hay que hacer, hay que seguir unas buenas prácticas, hay un orden predeterminado. Ponemos todos nuestros elementos en una superficie previamente limpia y desinfectada, y procedemos primero a colocar lo que es el barbijo, porque nosotros con nuestro flushing podemos contaminar el propio kit sanitario que vamos a llevar puesto.
Primero se coloca el barbijo, luego la bata, la máscara y por último los guantes. Los guantes se van a colocar inmediatamente antes de empezar a atender un paciente. Porque bueno, el guante tiene que estar inerte a la hora de atender un paciente y tiene que quedarnos perfecto, va a ser como una segunda piel, tiene que ser de la medida justa, no puede quedar ni más grande ni más chico. Y si nosotros, por ejemplo, una vez que nos pusimos los guantes, por ejemplo, tocamos el teléfono es algo que está muy contaminado, podemos realizar una limpieza sobre el guante, pero bueno, ni bien terminamos de trabajar, hay que descartarlo y se utiliza uno por paciente. Bien, y a la hora de retirarlo, el retiro del kit sanitario se va a realizar de la forma inversa, ¿no es cierto? Primero se retiran los guantes, ahora vamos a ver unos videos de la forma correcta, de las buenas prácticas de colocación y de retiro. Bueno, cuando lo retiramos, ustedes, no sé si cuando atienden les pasa de que después que se sacan los guantes, las manos no están secas del todo, a veces se mojaron, porque el guante no es impermeable todo, se pincha, se hacen micro agujeritos, entonces hay que volver a lavar las manos para retirar el resto del kit sanitario. O sea, antes de llevarnos las manos a la cara, hay que lavarnos las manos. Bien, después seguimos con lo que es el tema de la bata, la máscara como es algo que lo vamos a volver a utilizar con otros pacientes, se desinfecta con solución alcohólica al 70% antes y después de cada paciente. Y bueno, por último, cuando sepamos que ya no vamos a trabajar, se retira el barbijo. Poneme los videitos, Juli. Bien, la colocación del barbijo, bueno, esto por ahí ustedes ya lo deben saber, pero no está de más recordarlo, porque nos olvidamos, en esto de trabajar todos los días, nos olvidamos el orden, y bueno, no hay que descuidarse. El barbijo, los pliegues van para abajo, y hay que procurar que quede bien agarradito en la nariz. En el caso de que utilicen lentes, esto les va a servir para que no se les empañen los lentes. Bueno, el guante siempre por encima del elástico del puño de la bata, que no quede ninguna zona de piel libre para que no se contamine. Bueno, y en el caso del retiro de los guantes, hay una forma correcta de retirarlos, que como se ve en el video es pellizcando y deslizando, siempre, digamos, que la parte contaminada quede hacia adentro, envuelta, y evitemos tocarla. Y se procede a descartar. Hay otra forma también, aparte de la del video, que es llevar el guante hasta la punta y no sacarlo por completo. Cuando queda en la punta de los dedos, retirar el que quedó en la otra mano. Bueno, la bata de la misma forma. La parte contaminada, que es la parte de afuera, también se envuelve hacia adentro. Y en el caso, bueno, lo ideal sería usar uno por paciente, más cuando tenemos pacientes inmunodeprimidos. Y si no, bueno, lo apartan para lavarlo. Bueno, por último el barbijo. Bien, otras medidas que vamos a seguir de bioseguridad es lo que es la limpieza del ambiente, del consultorio, del lugar de trabajo. Y acá tenemos que diferenciar lo que es la higiene, la desinfección y la esterilización. Cada paso es independiente uno del otro y no son reemplazables uno con el otro. La higiene lo que va a hacer es la remoción de la suciedad ambiental. La desinfección va a ser la eliminación parcial de microorganismos, y la esterilización es la eliminación total de los microorganismos.
La esterilización solamente la vamos a realizar con los elementos que tengan contacto directo con los pacientes, ya sea sacacomedones, alicates, pincitas, tijeritas, correcutículas, si van a hacer manos, por ejemplo las puntas de diamante, o sea las puntas de la microdermoración y la espátula ultrasónica. Bueno, pero en el caso de la higiene y la desinfección se va a hacer siempre con todos los elementos de trabajo. En el caso de pisos y superficies, la higiene se realiza con agua y algún producto detergente. Eso lo hacemos en un primer paso. Vamos a evitar usar lo que son escobas y plumeros, para evitar dejar lo que es polvillo en suspensión. Y después realizamos la desinfección con hipoclorito de sodio y agua, que la solución se prepara en proporción de 5 en 100. O sea que si tenemos 1 litro de agua, le vamos a poner 50 mililitros de lavandina. En casos prácticos, un balde de 10 litros lleva 2 tazas de lavandina, y con eso se realiza la desinfección correspondiente. Cuando quieran limpiar superficies, lo que pueden hacer es poner esta solución dentro de dispersores en aerosol. En el caso de los elementos que van a tener un contacto semi-directo con el paciente, por ahí lo que recomendamos nosotros es utilizar solución alcohólica, que ya viene preparada el 70%, o la pueden preparar ustedes con alcohol de 96 volúmenes en 7 partes y 3 partes de agua. En el caso de los elementos de trabajo, un dato muy interesante es que, por ejemplo, los bowls, sean de cerámica, o sean de vidrio, o sean de loza, tipo porcelana, que van a ser superficies más lisas y van a evitar que se acumulen microorganismos y proliferen, ¿no es cierto? En el caso de la camilla, por más que utilicen un cubrecamillas de friselina, hay que desinfectarlo debajo, porque bueno, la friselina es porosa, entonces por más que vayan a descartar ese cubrecamillas, hay que limpiar por debajo. Otra cosa, por ejemplo, el tema de los pinceles, que no sean de cerdas, ya no está bueno utilizar pinceles de cerdas, sino de silicona con mangos de plástico, que son más fáciles de limpiar. Y una vez que estén todos estos elementos limpios y desinfectados, guardarlos para que no se sigan contaminando. Bueno, y en el caso de la manipulación de residuos patógenos, nosotros en sí no vamos a tener residuos patógenos como tales, sino que son más que nada contaminados, pero le podemos hacer la misma manipulación, el mismo procedimiento que un patógeno. Acá en la ciudad de Córdoba, si nosotros queremos habilitar un gabinete cosmético, podemos contratar lo que es el servicio de recolección de residuos patógenos, que ellos proveen de lo que son las bolsas que son necesarias para estos residuos. Perdón, no dije cuáles serían: las gasas, los guantes, los algodones y los cortopunzantes, agujas y bisturí. Bueno, en el caso de que no contraten este servicio, lo que ustedes pueden hacer es poner una doble bolsa, y una vez que esté llena en una 3/4 parte, hay que cerrarla con un precinto y proceder a descartarla, ¿no es cierto? En el caso de los elementos cortopunzantes, los van a poner en contenedores rígidos, que una vez que estén llenos estos contenedores, se van a sellar bien y se van a poner en la misma bolsa de los residuos patógenos. Bien, ¿cómo vamos a proceder ante un accidente cortopunzante? Si nosotros seguimos las medidas de bioseguridad como corresponde, conocemos nuestros límites, esto es muy poco probable que suceda. Pero bueno, en el caso de que pase, acá en la provincia de Córdoba tenemos como referente al Hospital Rawson. Y lo que nosotros les recomendamos es que en su zona averigüen qué hospital, qué clínica tienen como referente en lo que es infectología, tengan el teléfono a mano. Y si ocurre un accidente de este tipo, tienen que acudir inmediatamente. No dejen pasar el tiempo, porque ellos van a saber aplicar la terapia antirretroviral correspondiente. Y bueno, ahora la Juli va a mostrar unos póster que nosotras hicimos, que es un resumen de todo lo que hablamos recién. Bien, se nos pidió también como parte de este trabajo monográfico justamente hacer un póster, un flyer. Acá va a estar corta, era a lo largo, acá lo cortamos en 3 partes justamente para que entre en el PowerPoint.
este póster va a ir dirigido al profesional cosmetólogo o cosmiatra y va a ir dirigido también al paciente, sobre las responsabilidades de ambas partes. Respecto a la responsabilidad del profesional cosmetólogo o cosmiatra, es importantísimo saber que cuando abordamos este tipo de pacientes, estamos hablando de un trabajo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que no nos vamos a largar a trabajar por nuestra cuenta. Hacemos la anamnesis, nos llega un paciente, sabemos que el paciente es VIH positivo, antes de atender a la persona tenemos que comunicarnos con el médico de cabecera, el médico infectólogo. Tengamos en cuenta que esta persona va a estar con una terapéutica permanente, se va a estar haciendo análisis serológicos permanentemente, y nosotros tenemos que saber de eso, ya que, como dijo Celina antes, no podríamos nunca atender a un paciente con menos de 200 linfocitos T por milímetro cúbico de sangre. Por ende, es fundamental siempre estar en contacto con el infectólogo, con el dermatólogo, en el caso de que también acuda. No nos olvidemos de que, bien, tienen VIH, pero también puede tener manifestaciones que no son propias del VIH, como una rosácea, una acné. Tranquilamente puede pasar, y debe venir con una derivación del médico. Por otro lado, conocer e implementar perfectamente las normas de bioseguridad adecuadas. ¿A qué vamos con esto? A lo que dijo Sandra. Si bien el paciente con VIH muchas veces va a evitar decirlo, va a evitar decir que tiene VIH, por justamente esto del estigma y de la discriminación que hay. Hoy por hoy ya se sabe que no es lo mismo, hace unos años atrás no, pero sí siguen siendo estigmatizados y discriminados, por ende por ahí evitan decirlo. Está en nosotros hacer una anamnesis correcta para poder definir que el paciente convive con el virus, ser sumamente empáticos, principalmente ser muy empáticos con el paciente, y aplicar siempre estas medidas, que van a aplicar cuando el paciente tiene VIH y cuando no lo tiene también. Si hay algo que nos dejó el COVID, yo creo que es lo único rescatable, es el tema de las medidas de bioseguridad, que antes no eran tenidas en cuenta, como hoy. Y la capacitación constante en instituciones avaladas por el Ministerio de Salud y Educación. Esta medida aplica fundamentalmente a Córdoba, que nosotros acá tenemos una ley, un decreto reglamentario, que nos exige una matrícula otorgada por el Ministerio de Salud para poder ejercer como cosmetólogos o cosmiatras. Pero es propio de acá de la provincia de Córdoba. Por otro lado, las responsabilidades del paciente. Llevar los chequeos al día. Estos chequeos, obviamente, los va a pedir el médico, el infectólogo, pero es responsabilidad del paciente hacerlo. Nosotros, para atender a un paciente VIH positivo en gabinete, es condición sine qua non saber el recuento linfocitario, tener la autorización del médico. Sin esa información no podríamos atender. Contar con la aprobación y derivación del médico de cabecera, de lo que estábamos hablando recién. Asegurar que el cosmetólogo o cosmiatra cuente con la matrícula aplicada a Córdoba, y saber que existen profesionales capacitados en acompañar en este camino. ¿Qué quiere decir esto? Es justamente acudir a profesionales que deberían ser empáticos con el paciente. ¿VIH positivo o no? Obviamente, eso está de más decirlo. Bien, bueno, este sería nuestro trabajo monográfico que hicimos para la cátedra. La verdad es que nos costó muchísimo elegir el tema, teníamos varios en mente, pero bueno, habíamos empezado a buscar información sobre esto y no encontrábamos, y ahí fue que dijimos, bueno, sí, hay que abordar esto, y el objetivo de este trabajo era también poder transmitirlo, poder transmitir que sí, podemos atender a pacientes contagiados sin ningún problema, con los recaudos correspondientes, obviamente, pero que sí se puede. Así que bueno, voy a dejar de compartir.
Bárbaro, excelente, che. Che, si tienen alguna consulta, Eso, perdón, me faltó al principio sí, decirles decís. que si tienen consultas que las hagan y que buen Si tienen detalle. porque el tema es súper interesante. Así que, viste que por ahí uno se limita solo. A veces, qué sé yo, hay colegas que por ahí no te atienden a determinado personas con distintas patologías, ¿no? Pero yo calculo que siempre, o sea, si vos cumplís con todos los temas de bioseguridad, o sea, no habría problema en atender a nadie. Y es como vos decís, Exactamente. en la época de los 80 sí el SIDA era algo terrible, o sea, bastante, como quien dice, ¿no? Estigmatizante. Pero hoy en día es una enfermedad más, desde mi punto de vista, ¿no? Es una enfermedad más, viste, que tranquilamente se puede tratar. De Sí, hecho, y el justo contagio, le queríamos contar que cuando este trabajo que lo hicimos con una infectóloga nos decía, bueno, esto viene a ser como algo crónico, como una diabetes, como algún otro tipo, digamos, de enfermedad crónica, porque la gente, digamos, que la padece el día de hoy es gente que ya viene haciendo tratamiento desde hace años y décadas. Entonces, justamente se constata que con un buen tratamiento le acompaña la calidad de la vida de las personas. Así que es como que considerada, digamos, a la par de, justamente, como decía, como un paciente con diabetes. Ujú. sí, de Un hecho dato hay más interesante, probabilidad, perdón, hay más probabilidad de contagiarse cualquier otra patología que un VIH. Ujú. Entonces, tranquilamente podemos abordarlo como cualquier otro paciente. Con una autorización lo podemos hacer. Ujú. Sí, de todas maneras, medio que la gente se relajó un poco, Sí. porque ahora ya no es tan mortal como en el principio. Entonces, por ejemplo, en mi zona donde yo vivo, hay muchos casos de VIH en chicos que recién empiezan con su vida sexual, y es Ujú. horrible, me parece Ujú. espantoso. Entonces, Eh, no se cuidan. Pero por esto, porque se ha relajado mucho, como ahora no es tan mortal, es como dijo la colega recién, que es tener diabetes, con unas pastillitas estamos bárbaros. Digo estamos, pero yo no tengo, ¿eh? Está bien. sí, de hecho, por ejemplo, es mucho más, la sífilis aumentó Sí, en un 30% la cantidad de contagios. Esta es información de justamente del sí, sí. Rawson, justamente por Sí, esta falta de, esta relajación a la hora de cuidarse. Ujú. sí, tal cual. Y mira, y si sirve como ejemplo, yo desde que empezó la pandemia hasta ahora no me resfrié. Y ahora que dejé de usar barbijo al aire libre, por ejemplo, hoy estoy con un resfrío que no doy más. Mm. Claro, viste, todo, o sea, todo lo que es tema de bioseguridad, el COVID como quien dice, o sea, le dio la importancia que por ahí tiene. O sea, yo me acuerdo, Ahora saben, mi abuela que tiene 100 años siempre me decía, hay que lavarse las manos cada vez que vienen de afuera, ¿viste? Y parece que no, ¿viste? Pero es así, es así. pero Sí, era sí, hábito. nosotras Importantísimo. este año al comenzar con las prácticas, Mm, claro, estábamos totalmente disfrazadas a comparación de antes y no podíamos sí. creer que antes atendíamos pacientes sin guantes. Ujú. Es como ahora es algo que no podemos imaginar atender sin guantes. Y antes era Sí, normal. común, claro. Ujú. Pero antes era hábito lavarte las manos. Yo recuerdo cuando era chico, mamá no nos dejaba entrar si no nos sacábamos los zapatos en el garage, por ejemplo, y entrábamos Mm, con las pantuflas a la casa. claro. Eso lo fuimos perdiendo. Y gracias a la pandemia, Una consulta, chicas, de acá. Que en el tema de los pacientes, los clientes que tengan HIV, el tema de cosméticos, productos, no hay ningún problema. Respecto a lo que se va a usar, no. Tengamos en cuenta de que un paciente VIH positivo, dijimos que tiene un sistema inmune deficitario, Sí. por ende, o sea, el objetivo nuestro va a ser preservar la función barrera, ¿sí? Porque Ujú. esa persona está a merced de los patógenos. Por ende, Ujú. es a lo que debemos apuntar.
una persona con HIV sí tiene derecho a querer hacerse un tratamiento anti-aging, por ejemplo, lo doy como ejemplo, pero lo fundamental es priorizar la salud. Los activos se pueden usar, no vamos a usar quizás ácidos fuertes, ser conservadores respecto a las concentraciones y los pH, respecto a la aparatología que vamos a usar. Si no es necesario, no usarla preferentemente. Ahora, si la persona viene con, por ejemplo, una acné y requerimos el uso de la alta frecuencia porque sabemos que es antiséptico, porque sabemos que hace una activación de la microcirculación, bueno, vamos a usarla con precaución. Pero lo principal es eso, preservar justamente la barrera cutánea. Bárbaro. ¿Alguna preguntita que alguien tenga? Me pareció excelente la clase. Sí, buenísima. Viste que parecía un tema, como HIV, me decían, sí, si no se ve, o sea, prácticamente en lo que es los cursos de estética, se ve o se veía muy por arriba, pero en una clase justamente de cosmetría hospitalaria, el tema estaba súper interesante porque más allá de que uno sabe, el tema también es capacitarse y si tenías algún conocimiento más o menos, viste, lo podés, como quien dice, mejorar. Sí, Están todos contentos con la clase. Bueno, nos pone muy contentas de que les haya gustado y que les sirva. No, está buenísima. Bueno, el tema de la desinfección de los dispositivos, si es necesario, ¿qué me dice? El esterilizador. Los esterilizadores de cuarzo, los de UV son los que existen, y bueno, ahí lo que se ponen son los elementos metálicos, o sea, no, por ejemplo, yo nombré la espátula ultrasónica, pero tiene solamente la parte de la espátula en sí, el mango es de plástico, no lo podríamos poner en un esterilizador porque se rompe, claro. Pero desinfectarlo lo mejor que se pueda. Bárbaro, ¿tienen alguna preguntita más? Igual las chicas van a estar en el congreso, así que... Sí, la clase grabada. Así que, bueno, las chicas van a estar en el congreso, van a estar disertando, el 24, el 27 y el 28 tienen una masterclass bien completa, así que aprovechen para estar. Yo después les voy a pasar el material que me dieron las chicas, y vamos a apoyarla en el tema de investigación que están haciendo. Les voy a pasar el Instagram para que ustedes pongan like, compartan y demás, así ayudamos a que se extienda el trabajo que están haciendo las chicas. ¿Sí? Así que bueno, un gusto. Ana, Sandra, ¿y dónde está? Y Noelia, y me falta otra chica, Celina. Excelente, la clase, la información, todo muy bueno, muy profesional, que la verdad estuvo muy lindo. A mí particularmente me gustó mucho. Así que bueno, si no tienen más preguntitas, ya vamos terminando la clase. ¿Está todo bien? Bueno, muchas gracias, excelente. Muchas gracias. Están todos chochos. Podríamos organizar un tour a Córdoba. Obvio. Sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo calculo que ya el año que viene ya nos deben dejar ya ir a algún lado. Sí, yo calculo que sí. Esperemos que el año que viene estemos mejor ya. Bueno, chicas, un beso grande a todos. Y bueno, nos estamos viendo el próximo martes, ¿sí? Acuérdense que el viernes tienen el trabajo práctico, el segundo. Así ¿A qué hora es el trabajo práctico? ¿Te acordás? Creo que es a las 5 de la tarde. A las 5. ¿Y la próxima clase qué es? ¿Había leído algo de reumatología, puede ser? No, quedan 2 clases para que es resolución de dudas, y por ahí tienen algún trabajo práctico en carpeta abierta, algo de eso, como para ir viendo más que nada los temas que van a entrar en el final. ¿Sí? Fantástico. Así que bueno. Gracias. Gracias, chicas, y nos estamos viendo para el congreso. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias por la atención. Gracias.